Celebramos hoy el miércoles de ceniza. Mirad, la humildad es andar en verdad. Y la humildad se aprende de la mano de Dios. El encuentro con Dios misericordioso nos lleva a ser humildes de verdad. Y esa humildad es andar en verdad. Es decir, descubrir la verdad y a partir de ese momento caminar en la vida. ¿Y cuál es la verdad? Primero, reconocer que Dios es Dios, porque la verdad es que Dios lo es todo y nosotros no somos más que obra suya, pero es que además, cuando uno se acerca al Señor, descubre que somos pecadores, somos criaturas suyas, pero llevamos las heridas del pecado. También aprendemos cómo la percepción de la verdad de nuestro pecado aumenta en la medida en que te acercas a Dios. Y aprendemos que para entender la verdad del pecado, pues miramos a Cristo crucificado. Cristo en su pasión nos lleva pues precisamente al convencimiento de la verdad del pecado. Como os decía, humildad es caminar en verdad. Descubrir nuestra pobreza no es para quedarse quietos, para levantarse y empezar a caminar, para andar, para hacer un recorrido de la mano de Dios misericordioso. Cogerse uno de la mano de Dios y hacer un camino que nos haga descubrir pues nuestra propia verdad, el conocimiento de uno mismo, de una misma, y no para encerrarnos en nosotros mismos, sino para ir descubriendo y reconocer lo mucho que necesitamos del Señor. Por otro lado, me parece a mí que tenemos que tener mucho cuidado con la falsa humildad. A veces, reconociendo nuestra debilidad y pobreza, nos refugiamos ahí para no movernos, y eso no es así, sino que tenemos que acogernos al Señor que nos invita a caminar el camino para transformarnos, para ser transformados, para salir de nuestra situación y llenarnos de su misericordia. Ciertamente es un camino de la mano de Dios que cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con los demás, el trato y las actitudes para que sean verdaderamente desde el Señor. Si os fijáis, en la misa de hoy se omite el acto penitencial. El Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. ¿Por qué? Pues porque se sustituye por la imposición de la ceniza. Y en el fondo la imposición de la ceniza es el acto por el cual yo reconozco que siendo pecador necesito de la misericordia de Dios. Por tanto, estoy proclamando con la imposición de la ceniza que reconozco, en primer lugar, que soy pecador y que necesito de la misericordia del Señor. De manera que con la imposición de la ceniza, una de las cosas que nos quiere decir el Señor es que necesitamos convertirnos. Y por eso la Iglesia todos los años nos regala este tiempo de Cuaresma. Si os acordáis de aquella parábola del Señor sobre el fariseo y el publicano, el fariseo fue al templo y delante de Dios oraba y le contaba todas las cosas buenas que hacía. Pero en aquella oración no pedía nada. Tal vez porque no necesitaba nada, y mucho menos pedir perdón. Y dice el Señor que no salió justificado. Podríamos decir que se marchó tal y como vino. Delante de Dios había mostrado un corazón lleno de orgullo. En cambio, aquel publicano era un hombre que se sentía muy lejos de Dios. Se acercó al templo porque su corazón estaba tocado y profundamente arrepentido. Y pedía al Señor perdón. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Y nos dice el Señor que salió justificado porque había hecho una oración verdadera, había reconocido que era pecador porque había invocado a Dios creyendo de verdad en su misericordia y que está deseando perdonar cuando nos arrepentimos. Qué casualidad que la antífona del Salmo que hoy pues rezamos en misa es esta: misericordia, Señor, hemos pecado. Al comenzar la Cuaresma le pedimos al Señor que no nos deje caer en la actitud del fariseo, que nos conceda la gracia de pedir de corazón la gracia de una verdadera conversión, cada uno según lo necesitamos, en la situación y en el camino en que nos encontramos en nuestra vida cristiana. El Señor, que nos invita y nos regala este tiempo especial de conversión, nos prescribe 3 acciones muy sencillas. ¿Qué necesitamos para crecer en este camino de conversión? Pues fijaos, el Señor nos dice como 3 verbos, ¿no? Dar, dejar y hablar. Dar. La limosna es dar de lo nuestro a otro que está necesitado.
pero más ampliamente es dar de uno mismo. Somos mucho más felices cuando amamos, cuando somos generosos y cuando nos entregamos. Para poder crecer en la vida cristiana necesitamos dar de lo nuestro y darnos a nosotros mismos. Segundo verbo, dejar. A veces pensamos que para ser más felices necesitamos muchas cosas y la sociedad en la que vivimos nos mueve a tener cosas que muchas de ellas son innecesarias. Pero el Señor nos dice que para ser más felices y ser mejores necesitamos desprendernos, necesitamos dejar. El ayuno físico, comer menos, nos hace ser solidarios con aquellos que pasan hambre, pero también el ayuno espiritual nos ayuda a dominarnos a nosotros mismos, nos ayuda en el camino de despojarnos de aquello que nos impide seguir al Señor. Nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué necesito dejar para seguir mejor al Señor? Seguro que mirando al Señor descubrimos aquello que no nos deja ser auténticos cristianos. Y el tercer verbo es hablar. Esto se nos da de fábula, no hay problema. Pero ¿hablar con quién? Hablar con el Señor. Y esto lo podemos hacer de muchas maneras. Podemos rezar oraciones aprendidas, como el Padre Nuestro, el Ave María, la Salve, el Credo, el Gloria. Pero también podemos aprender a hablar al Señor de corazón a corazón, ir creciendo en la amistad con el Señor, contarle nuestras situaciones, lo que necesitamos, hablarle de las personas que queremos, aprender a darle gracias, a interceder, a bendecirle, a alabarle. En esta oración y en este diálogo, el Señor también quiere que le escuchemos. Hay que dejar que Él nos hable. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues abriendo la palabra de Dios, abriendo el Evangelio. El Señor nos habla a través de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Que tengamos en esta Cuaresma un ratito para escuchar la lectura de cada día, las lecturas de la misa de cada día, un ratito para leer los pasajes del Evangelio. Si perseveramos, veremos cómo nos habla el Señor y muy claro. Por ese camino llegará un momento en el que percibimos cómo el Señor nos habla al corazón. Así que, Señor, te damos gracias al comenzar nuestra Cuaresma, este camino que nos ayuda a convertirnos a ti. Y te pedimos, Señor, que no seamos como el fariseo que pensaba que no necesitaba convertirse, sino que tengamos esa actitud sencilla y humilde del publicano que delante de Dios oraba suplicando tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a darnos, a dejar todo aquello que nos impide seguirte. Ayúdanos, Señor, a empezar a hablar más contigo y a escucharte para saber lo que tú quieres. Amén.